Desde la introducción de los computadores en nuestra vida diaria, la seguridad informática se ha vuelto un aspecto clave del uso de las nuevas tecnologías, por lo que es necesario informarse acerca de los diferentes métodos para garantizar la seguridad y privacidad de la red. A continuación, se hablará sobre uno de estos métodos, la criptografía. Como objetivo general, tenemos que explicar correcta y claramente qué es y por qué es útil la encriptación moderna, mostrando entusiasmo e interés. Y como objetivos específicos tenemos entender la importancia de la seguridad informática, brindar información verídica y comprobada para un mejor entendimiento del tema e identificar los tipos de encriptación actuales. Antes de iniciar, debemos conocer los requisitos de la seguridad en los computadores y los ataques básicos. En los requisitos de la seguridad en los computadores tenemos secreto, integridad y disponibilidad. Estos tres puntos tienen en común que la información y los recursos del computador, así como las modificaciones, solamente pueden ser accesibles para los entes autorizados. En secreto tenemos la información solo debe ser accesible por las personas autorizadas. En integridad, los recursos del computador únicamente deben ser modificados por entes autorizados. Y en disponibilidad, los recursos del computador deben estar disponibles a los entes autorizados. En los ataques básicos tenemos basados en contraseñas, que estos son los ataques a computadoras más clásicos. Inicialmente el acceso se intentaba mediante un identificador de acceso y una contraseña. Se probaba una y otra vez hasta que se encontraba la contraseña correcta. Después comenzó una nueva modalidad de ataque basada en diccionario que se trataba de ataques automatizados a las contraseñas por medio de un programa que recorre todo un diccionario. Interceptación de paquetes. Este es el más difícil de todos los ataques, ya que pueden interceptar todo tipo de paquetes, desde los mensajes de inicio de sesión, transiciones de los números de tarjeta de crédito y correo electrónico. Una vez se captura el paquete, se puede acceder al nombre de usuario y las contraseñas asociadas a él. Ataques a accesos de confianza. Este tipo de ataques son especialmente usados sobre sistemas Unix, ya que sus mecanismos de confianza son débiles, con lo que los hackers pueden acceder simplemente con averiguar el nombre de una máquina de confianza. Uso de direcciones IP falsas. Entre los datos que envía un ordenador a otro se incluye la identidad del emisor como la del receptor, con lo que el hacker utiliza este sistema para atacar su red dando una información falsa acerca de la identidad de su ordenador. De esta forma tiene acceso a los paquetes entrantes, pero no a los salientes en los sistemas y a los servicios de los mismos. Ataques de ingeniería social. Estos son cada vez más habituales y peligrosos y se trata de enviar un correo al usuario fingiendo ser el administrador del sistema para que éste le brinde su contraseña. Predicción o números de secuencias. Como el mismo nombre lo dice, consiste en predecir el número de secuencia que es utilizado para identificar los paquetes en una conexión. De esta forma podrían falsificar los paquetes y poner en riesgo la seguridad. Secuestro de sesiones. Este tipo de ataque se establece siempre que el intruso encuentra una conexión entre servidor y cliente y al entrar a través de encaminadores desprotegidos, este detecta los números de secuencia entre usuarios. El intruso se apodera de las direcciones de usuario legítimo para simular los números de las direcciones. Después de que el anfitrión desconecta el usuario legítimo, el intruso tiene libre acceso a todos los archivos que puede acceder el usuario original. Ataques dirigidos a aprovechar los puntos vulnerables de la tecnología. Todos los sistemas operativos principales tienen sus puntos débiles, algunos más sensibles que otros, pero la probabilidad de que un hacker encuentre algún punto débil es extremadamente reducida. Y por último, los ataques dirigidos a aprovechar las bibliotecas compartidas. Estos utilizan bibliotecas compartidas que suelen encontrarse en Unix. Los hackers reemplazan esos archivos por nuevos programas que les permiten que les servirán a sus propósitos. Un ejemplo de esto es permitirles el acceso privilegiado. ¿Qué es la criptografía? La criptografía del griego criptos, que es ocultar, y grafos de escritura. Literalmente se traduce como escritura secreta o ocultar escritura. Se ha definido tradicionalmente como el ámbito de criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado, codificado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos intangibles a receptores no autorizados. Estas técnicas se utilizan tanto en el arte como en la ciencia y en la tecnología.
Por tanto, el único objetivo de la criptografía era conseguir la confidencialidad de los mensajes para la cual se diseñaban sistemas descifrados o códigos. Claves. Una clave criptográfica es una pieza de información que controla las operaciones de un algoritmo de criptografía. Suele ser una secuencia de números o de letras. Por ejemplo, se puede establecer un mecanismo criptográfico que se basa en una palabra corta. Imaginemos que queremos cifrar la frase Hola Mundo, tomando como base la palabra HTML. Para ello, creamos una tabla con tantas columnas como letras. Tenga la palabra elegida y colocamos en la primera fila dicha palabra. El mensaje a cifrar lo vamos ubicando en las filas siguientes consecutivamente. Si sobran celdas, las dejamos vacías. La siguiente será cambiar el orden de las filas, ordenando las palabras elegidas en orden alfabético. Por último, podemos transformar las filas de la tabla en columnas. Solamente agregando a lo que está mencionando Ariana, también dentro de esta criptografía, en un inicio, ¿verdad? Se utilizaba, pero así como a un nivel informal, no era como tan metódico esta parte, pero se utilizaba lo que era la clave murciélago, incluso habían juegos asociados a eso, o tal vez ustedes de pequeños recuerden en algún momento haber hablado así como cifrando la información y se utilizaba el juego de agregarle la letra P o la letra F. No sé si se recuerdan haber practicado alguno de ustedes ese juego, que no decían la palabra como tal, sino que iban sustituyendo ciertas letras y decían, vamos a hablar con la letra P, por ejemplo. ¿No se recuerdan haber jugado eso ustedes de pequeños? ¿Alguien que se recuerde? Sí, señor. Creo que en tercero fue la primera vez que escuché a alguien hablar con la letra P y no entendía absolutamente nada de lo que dijo por lo mismo de que yo no sabía. Entonces, habían personas que sí, pero pues yo andaba perdida ahí. Muy bien, Amelia. O sea, la idea era eso, ¿verdad? Si usted no comprendía cómo era o en qué consistía el jueguito, o sea, ese era el objetivo, que la otra persona no comprendiera lo que usted estuviera hablando, similar a los que pueden hablar inglés y pueden estar enfrente de uno diciendo cosas y yo no, si no sabe, no entiende, ¿verdad? Entonces, por ahí con el ejemplo que presentaban, igual, en un momento, pues, la clave murciélago se puso muy de moda, ¿verdad? Y consistía básicamente en que la palabra murciélago se le asignaba un número y luego cuando se quisiera escribir, iba a sustituir, en este caso, si usted iba a utilizar la M, no iba a poner la M, sino que iba a colocar el número que tenía asignado y era como una de las formas básicas de cómo se cifraba la información. Obviamente, como les mencionaba hace un momento, todo esto iba iniciando, ¿verdad? Ahora pues hay muchas herramientas, hay muchas personas que se dedican directamente a investigar para ir facilitando todos esos procesos, ¿verdad? En algún momento pues ustedes habrán escuchado solo el uso del disquete, después eso desapareció, los CD, después vino el boom de los regrabables, después vino el boom de las memorias y hoy prácticamente pues las memorias se ve poco a poco van quedando ya obsoletas. Básicamente pues la mayoría tiende a irse a la parte de almacenamiento en nube. Entonces todo esto implica que se piense en cómo establecer medidas de seguridad de cómo cifrar esa información para que si por casualidad ese dato que a nivel de red se llaman paquetes es capturado, no sea tan fácil descifrar ese dato y obviamente si es una información valiosa, pues que se nos pueda ocasionar daño. Entonces, debido a ese tipo de situaciones es que han sucedido o se han creado todo eso, o sea, y se va acoplando o se va apoyando con el uso de las matemáticas para que estos algoritmos cada vez sean más fuertes o incluso hay muchos sitios donde les exigen las contraseñas robustas y porque el usuario no le gusta o no entiende cómo tiene que crearla, abandone el uso del sitio y eso es para evitar que seamos vulnerables cada vez, ¿verdad? Entonces por ahí vamos con el uso y la aplicación. Ese tema es algo complejo, pero sí es importante que ustedes lo tengan en su mente de la existencia y probablemente en algún momento ustedes se encuentren con ellos al configurar algún dispositivo o en algún juego
Entonces ahí van a terminar de comprender más esta parte de la aplicación en la práctica, ¿verdad? Ok, pueden seguir. Criptografía moderna. En era moderna, la barrera clásica se rompió debido a estos tres principales factores. La velocidad de cálculo, que con la aparición de los computadores se dispuso de una potencia de cálculo muy superior a la de los métodos clásicos. El avance de las matemáticas que permitieron encontrar y definir con claridad sistemas criptográficos estables y seguros. Y necesidades de seguridad, que surgieron muchas actividades nuevas que precisaban la ocultación de datos, con lo que la criptología experimentó un fuerte avance. A partir de estas bases surgieron nuevos y complejos sistemas criptográficos que se clasificaron en dos tipos, la de clave simétrica y los de clave pública. Los modernos algoritmos de encriptación simétricos mezclan la transposición y la permutación, mientras que los de clave pública se basan más en complejas operaciones matemáticas. La criptografía simétrica es un término utilizado para los algoritmos criptográficos que se utilizan la misma clave para el cifrado y el descifrado. Es decir, yo voy a enviar un mensaje a alguien, la misma clave con la que yo le encripté, esa persona va a ocupar para descifrarlo. Entonces, eso corre un gran riesgo porque si yo llegara a darle a esa persona la clave y una tercera persona logra conseguirla, ella también tendría acceso a ese documento que yo enviaría. Esa es una gran desventaja del sistema simétrico, pero también es muy fácil de ocupar ya que como tiene la misma clave, sí es necesario que el receptor también conozca la clave para que pueda descifrar el mensaje, pero también es ventajosa a la par que no es tan difícil como la criptografía asimétrica. Las desventajas son la distribución de las claves, como anteriormente lo dije. Yo tengo que invertir esa clave a la persona a la que quiero enviarle el mensaje. Si esto llegara a terceras manos, correría un gran riesgo, por lo mismo de que solo las dos personas encargadas de enviar el mensaje deberían de tenerla. El peligro de que muchas personas conozcan una misma clave. Si la tercera persona llegara a conocerla, tendría el acceso totalmente a esto, dejando como vulnerable la información, dándola a conocer a más personas aparte de las dos ya encargadas. Dificultad de proteger muchas claves diferentes. Como por lo mismo de que se tiene solo una misma clave, también pueden existir otras, como en el sentido de que yo tengo una y mi amiga tiene otra, pero la otra persona tiene una y con su amiga comparte otra. Serían demasiadas como para protegerlas así de un solo, entonces por eso es una gran desventaja en ese sentido. La seguridad de este sistema se basa también bueno, eso también incluye la transposición. Esto consiste en en cambiar los caracteres componentes del mensaje original en otro según una regla determinada. Digamos, yo puedo poner la letra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pasarían a ser en diferente orden. Digamos, el 1 pasaría a ser el 5, el 2 pasaría a ser el 3 y así sucesivamente. También sería un tipo de clave y un tipo de transposición. Yo les voy a hablar sobre la criptografía asimétrica, también llamada de clave pública. Utiliza dos claves diferentes. Una puede desencriptar lo que la otra ha encriptado. Estas son la clave privada y la clave pública. La clave privada se utiliza por el propietario para encriptarla
y la clave para encriptar el mensaje y la clave pública es usada para desencriptar, aunque también puede ser utilizada al revés, es decir, que la privada puede desencriptar y la pública puede encriptar. Las claves se generan a la vez por parejas, estando cada una ligada intrínsecamente a la otra. Ambas se relacionan matemáticamente, pero de una forma compleja, es decir, que van a utilizar operaciones matemáticas difíciles o demasiado largas con números demasiado grandes para que sea muy difícil obtener una a partir de la otra. La clave privada siempre debe mantenerse en secreto, ya que es la base de seguridad del sistema, mientras que en la clave pública es difundida ampliamente por Internet. Una ventaja de estos sistemas frente a los simétricos es que la clave pública puede ser de dominio público y no es necesario poner en peligro la clave privada en tránsito por los medios inseguros, ya que está únicamente en poder de su propietario. Y una desventaja es que estos sistemas asimétricos suelen ser bastante lentos. Pásala, por. Vaya, ahí tenemos un esquema. Ahí tenemos que el emisor escribe un mensaje, en este caso el mensaje es hola, y lo ha encriptado con la clave pública del receptor. Luego está el archivo encriptado, que no se puede entender, y una vez que al receptor le llega el archivo encriptado, lo va a desencriptar con su clave privada, que solamente conoce él. Es decir, que solamente el receptor va a poder abrir ese archivo. Tenemos la firma digital, que la firma digital es una variación del sistema criptográfico asimétrico y es un sistema de autentificación de identidad. Está adquiriendo importancia en los actuales sistemas de pago electrónico y en los sistemas de autentificación y consta de dos partes. Primero, el proceso de firma, que es cuando el emisor encripta el documento con su llave privada y lo envía al destinatario, tanto el documento en clave como el encriptado. Después está el proceso de verificación de firma, que es cuando el receptor desencripta el documento con la llave pública de A y comprueba que coincide con el documento original, lo que comprueba que el emisor ha sido A. Y ahí está. Aquí tenemos las funciones hash, que, vaya, pongámonos en contexto. Si deseamos enviar un documento extenso que queremos firmar digitalmente, cifrar un documento entero va a tomar demasiado tiempo porque, como dije anteriormente, los sistemas de clave pública son lentos. Entonces, en estas situaciones es donde aparecen las funciones hash, que son funciones matemáticas que realizan un resumen del documento a firmar. Lo que hacen es que comprimen el documento en un bloque cuyo contenido es ilegible y no rebasa los 16 bits, es decir, es liviano. Entonces, las funciones hash son irreversibles, es decir, que a partir de un bloque comprimido no se puede obtener el bloque sin comprimir. Si no es así, entonces no es una función hash. Y estas funciones son de dominio público. Y una vez que el receptor recibe el documento, aplica la función hash al resumen sin encriptar y desencripta el resumen con la clave pública del emisor. En otros ejemplos de criptografía tenemos la criptografía asimétrica de SAT Encryption Standard, sistema de encriptación desarrollado en 1977, que se creó con el objetivo de proporcionar al público en general un algoritmo de cifrado normalizado para redes de ordenadores. Este se basa en un sistema monoalfabético con un algoritmo de cifrado consistente en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y sustituciones. Después tenemos la criptografía asimétrica, RSA, que fue creada en 1978 y su nombre proviene de sus tres creadores, Rivers, Samuel y Altman. Es el único sistema criptográfico asimétrico más conocido y usado y se basa en el hecho matemático de la dificultad de factorizar números muy grandes. Sirve para cifrar y descifrar información y por ello también provee servicios de identidad y de integridad mediante lo que se conoce como infraestructura de clave pública. Finalmente tenemos el ejemplo práctico que hemos decidido poner como ejemplo. Vaya, nosotros constantemente, más que todo en estos tiempos, utilizamos WhatsApp para comunicarnos, para enviar mensajes, documentos, notas de voz, etcétera. Entonces, esta aplicación, que casi todo el mundo la usa, por no decir todo el mundo, utiliza un sistema de criptografía avanzada, asimétrico, para poder mantener los mensajes en privado. Ese mensaje que sale al principio de cada conversación que dice las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo, hace referencia de que todos los mensajes están protegidos por medio de criptografía. Pásala, por favor.
Y aquí está un pequeño esquema de cómo funciona. El usuario A envía un mensaje al usuario B y lo encripta con la clave pública del usuario B. Entonces el mensaje encriptado pasa por los servidores de WhatsApp hasta llegar al destinatario, que sería el usuario B. Y el usuario B desencripta el mensaje con su clave privada. Y así es como solamente él puede ver lo que le ha escrito el usuario A. Ok, Bueno, señor. estamos. Bueno, tenemos principalmente el tema que es la criptografía, la introducción a qué es la criptografía. La criptografía se ha definido tradicionalmente como el ámbito de la criptología que se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado. Los requisitos de seguridad en los computadores, que sería el secreto, la integridad y la disponibilidad. Tenemos los diferentes tipos de criptografía, la criptografía simétrica, que es la misma clave que se utiliza para cifrar y descifrar, y la criptografía simétrica que utiliza dos claves, la pública y la privada. Tenemos el esquema de cómo funciona el cifrado simétrico, que se cifra el mensaje con una clave y se descifra con la misma clave. Y luego tenemos la del cifrado asimétrico, que se cifra con la clave pública y se descifra con la clave privada. Las diferentes ventajas de cada una, la criptografía simétrica y la simétrica. En la velocidad, el cifrado simétrico es mucho más fácil y ágil. En los números de claves, el cifrado simétrico no es tan seguro, ya que el hecho de publicar la clave lo hace muy vulnerable, haciendo llegar información a terceras personas. La seguridad, en cambio, con el cifrado simétrico, a medida que aumenta el número de usuarios, aumenta el número de claves. En la criptografía simétrica tenemos que la velocidad de este cifrado es mucho más lenta. Por eso le causa cierta desventaja al cifrado simétrico, pero no significa que por eso sea malo. Luego está el número de claves. La administración de claves también es un número de beneficio. Se necesita solo un par de claves por usuario para poder cifrar mensajes. La seguridad puede comunicar en forma segura claves públicas o terceros. Este cifrado se entrega a la clave pública manteniendo la clave privada del usuario.